Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Teorías y Conspiraciones. Créanme que entre más investigaba para hacer este documental que estoy presentando esta noche, más me apasionó, más me encantó, me gustó descubrir cosas muy interesantes acerca del pueblo chino, acerca del imperio chino, y cómo a través de la historia esta nación muy especial ha sido predominante en la historia del mundo. No podríamos entender el mundo moderno sin comprender a China. China es un imperio milenario. Yo en lo personal tenía el error, como muchas personas lo hemos tenido, de pensar que por ejemplo los chinos y los japoneses tendrían el mismo tronco común, es decir, la misma raíz genética. Sin embargo, recientes estudios han revelado que son razas totalmente diferentes, genéticamente no tienen nada en común. Es cierto, los dos son razas de origen mongólico, las dos razas tienen los ojos rasgados, pero genéticamente son diferentes. Siempre se pensó en los chinos como tontos, o se les quiso ver como soncitos. Yo recuerdo en algunos programas, sobre todo en series americanas como Bonanza, el cocinero era el chino y era medio tontito. En algunas películas mexicanas también se manejó eso, en algunas de Tintán, por ejemplo. El caso más significativo, y quiero comentarlo, es en cuanto al cómo eran los chinos, como se veían como cómicos, o los que querían hacer ver como cómicos. Es el caso de Bruce Lee. Si a ustedes les gustan las artes marciales y conocen, estarán de acuerdo conmigo que no ha habido en toda la historia de la humanidad ningún peleador con la fuerza y la habilidad, más que nada, de Bruce Lee, quien llegó a dominar más de 100 artes marciales y crear una propia arte marcial con movimientos de esgrima combinados de box y kung fu. Bruce Lee sale a la pantalla grande, bueno, a la pantalla de televisión en los años 60, cuando se creó un programa para hacerle contrapeso a Batman. Estoy hablando del Batman de los años 60 de Adam West, el Batman panzoncillo, y sale el Avispón Verde, que sería, digamos, la competencia de Batman, y le ponen como ayudante a Kato. Kato interpretaba, eran los primeros papeles que recibía Bruce Lee, que iba a ser como que el cómico de la serie. Sin embargo, cuando demostró sus habilidades de combate, se dieron cuenta que no era ni un tontito, ni era chistoso, ni mucho menos, era un genio de las artes marciales. Bruce Lee realizó gran cantidad de películas en base a artes marciales, pero lejos de la demostración de disciplina, de un buen kung fu, estaba la puesta en práctica de los principios del Tao, que son los que existen en China. Comprendamos que China no es el país, donde no lo queramos ver como el país donde se hace la fayuca que se vende aquí en el mercadito, o donde se hacen los cohetes bonitos que tronamos cada vez que es el día de la independencia. No. China es un país que tiene una cultura milenaria increíble. Estuvo aislada muchísimos cientos de años, tal vez, del mundo exterior, desarrollando su propia tecnología, desarrollando su propio conocimiento matemático, su filosofía, su música, y llegó el momento en que por necesidad tuvieron que abrirse al mundo. Desgraciadamente, y esto le sirvió muy bien de experiencia al pueblo chino, tuvieron que abrirse en un momento en el cual fueron victimizados, se abusó de ellos. Muchos países abusaron de ellos, fue Estados Unidos en un momento, Inglaterra en otro. El caso más terrible fue para mí el de la guerra del opio en el siglo XIX. Los ingleses querían negociar con el emperador chino ciertas concesiones, principalmente con el puerto de Hong Kong, a lo cual el emperador de China se negó. Todos los ingleses se dieron cuenta que los chinos les gustaba mucho fumar opio. Entonces pusieron a sembrar opio en la India los ingleses y a contrabandearlo a China. Entonces muchos chinos cayeron en el vicio del opio
perdón, y la producción del país empezó a caer, y sobre todo su moral, de la cual voy a hablar más adelante, también empezó a decaer. Entonces el emperador de China le mandó una carta a la reina Victoria, pues pidiéndole de una manera atenta y diplomática que por favor dejara de envenenar al pueblo chino. Y la respuesta fue una guerra, que fue la guerra del opio, la cual perdieron los chinos por falta de tecnología, falta de a lo mejor entrenamiento militar y falta de malicia. Y los ingleses se quedaron con Hong Kong. Esto les sirvió a los chinos de experiencia para decidir que ningún otro país volvería a pisotearlos. Posteriormente hubo varias revoluciones, pero lo más interesante es en los años 30 del siglo pasado había dos facciones disputándose el poder de China. Ya el emperador era un títere prácticamente de los japoneses, entonces existían un grupo que eran los chinos nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, y los chinos populares o socialistas, liderados por Mao Zedong. Y ellos estaban en plena guerra civil cuando Japón ataca de lleno China y se apodera de Manchuria. Y entonces ellos deciden eliminar sus diferencias y se unen en una alianza muy extraña con Estados Unidos y con Rusia para pelear contra el Japón. Y al final lo lograron vencer. Expulsaron a los chinos de Manchuria a los japoneses, perdón, de Manchuria y de todos los territorios chinos. Después continuó la guerra civil, la cual terminó ganando Mao. Chiang Kai-shek huyó, se refugió en la isla de Formosa, la cual es la actual Taiwán o República Nacionalista China, y se creó la República Popular de China, que es la que conocemos actualmente, el cual en su momento se dijo era el estado más comunista del planeta. Mao se ha considerado, y los últimos estudios lo han demostrado, que ha sido el tirano más asesino o el mayor tirano con más muertes en su haber. Se dice que las muertes de Stalin y Hitler juntas no llegan a las de Mao. Mao, por en el gobierno de Mao, millones de chinos murieron por condiciones de trabajo realmente infrahumanas, por desapariciones, por castigos, en los campos de reeducación cultural. Todo aquel que no pensara como Mao o que difiriera de Mao era ejecutado inmediatamente. Se sabe que también tuvo que ver mucho la señora Mao. Sin embargo, en su momento Mao llegó a ser el contrapeso con una alianza que hizo con los Estados Unidos contra la Unión Soviética. En su momento este señor Richard Nixon, que fue presidente de los Estados Unidos, llamó a Mao un monstruo, y sin embargo al final lo consideró uno de sus principales aliados. Henry Kissinger, al que muchos llaman el mayor asesino de todos los tiempos, fue un gran asesor de Mao. Tuvieron mucha amistad ellos dos y se estuvieron enviando cartas durante muchísimos años. Cuando Mao cae y muere finalmente, empieza a ver la verdadera transformación de China, y si bien siguió siendo un estado comunista, poco a poco China empezó a explotar su mayor capital, que es la población. No olvidemos que China es el país con la mayor población mundial. Entonces empezaron a utilizar este recurso para capacitar gente, entrenar personal y empezar a abrir fábricas, empezar a copiar el modelo Hong Kong. Y en muy pocos años, un país de campesinos que morían muchos de hambre se ha convertido en el país con mayor importaciones de autos de lujo, entre ellos Mercedes-Benz, al día de hoy. Es el país también donde más crece la clase media. Todavía hay millones de pobres en China, pero cada vez son menos. Ellos dicen que siguen siendo socialistas, sin embargo, si en algún lugar del mundo hay un capitalismo salvaje, es en China. Pueden ver las imágenes que están en este video y pueden ver que realmente sí hay miseria en algunos lugares, pero el crecimiento es continuo. Yo me acuerdo cuando aquí fue el problema de San Salvador Atenco, cuando se quería construir el aeropuerto en aquellos años, en tiempos de Vicente Fox. Yo recuerdo que en China se estaban construyendo ya 5 mega aeropuertos, mucho más grandes que lo que se empezaba a hacer aquí en México. 5. Además se están construyendo ciudades flotantes,
grandes rascacielos. Los empresarios chinos están por todo el mundo haciendo negocios. Y hay que entender primero algo que les quería comentar desde un principio. China tiene sus propios preceptos, no los puedo llamar éticos, de hecho, como anécdota se los comento. En alguna ocasión yo estaba en un curso en la Bolsa Mexicana de Valores, en un curso de ética, y la instructora nos dijo que los conceptos éticos eran para no tener que aplicar principios religiosos, es decir, era una forma laica de aplicar digamos las buenas costumbres, ¿no? La honestidad, el buen comportamiento, sin comprometer principios religiosos. La moral, que viene de la parte se creó en Roma, nos enseñaría en un momento dado las costumbres o las buenas costumbres que tendrían que regirnos. Son cosas diferentes, ética y moral, pero que estas no aplicaban en China, porque ellos tenían su propio principio del equilibrio. Para los chinos todo es equilibrio y el país es una máquina. Todo aquello que atente contra la máquina o que sea una amenaza para la máquina debe ser erradicado. ¿A qué me refiero con esto? Hace un momento les comenté que una de las grandes tragedias de China fue la guerra del opio. Bien, la drogadicción en China está altamente prohibida. Si alguien es descubierto traficando con drogas en China, es prácticamente ejecutado en el acto. Sí se le hace un juicio, pero en el 99.9% de los casos la sentencia es ejecución. Si alguien atenta contra el medio ambiente, es ejecutado. Si algún político es inmiscuido en un acto de corrupción, es ejecutado, por mínimo que sea. Es un país que, aunque está muy poblado, casi no hay robos. Ha habido muchos casos de gente, de turistas, de mexicanos, que dejan olvidado su celular o su paraguas en el taxi, y el taxista investiga dónde se hospeda este señor o dónde está laborando en China, y le regresa su artículo, su paraguas, su celular, porque para los chinos es muy importante el darle una buena imagen de honradez, porque es parte de su equilibrio. Todo se basa en el equilibrar tu salud, tu mente, tu espíritu con la naturaleza, con la armonía. Esos son los principios del Tao. Si bien también a China se le ha criticado mucho, por ejemplo, la invasión al Tíbet que realizó Mao, pero fueron partes más bien es de la parte oscura que tiene China, que también la tiene, y voy a hablar en unos momentos de ella. China también ha desarrollado un interesantísimo sistema de curación, y no solamente me refiero a la acupuntura, sino que a través de herbolaria y la ingestión de ciertos insectos han logrado crear potentes vacunas y potentes medicamentos contra enfermedades muy peligrosas. China es el país con menos problemas gástricos que existe en el mundo, y es que una de las cosas que ingieren mucho, entre otras cosas, son tarántulas que aparentemente, si las cocinan de cierto modo, generan una proteína que beneficiaría al ser humano. Pero bueno, eso es otra parte de la realidad china, porque tenemos otro mito. Creemos que todos los chinos, que toda la comida china es como la que comemos en los restaurantes a los que normalmente vamos. Que por cierto, les quiero hacer una observación. Si se han dado cuenta que en todas las ciudades, cuando menos de México y de América Latina y de Estados Unidos, y en Europa es la misma historia, en todas las ciudades, incluso en pueblos pequeños, hay al menos un restaurante de chinos. Yo conozco mexicanos que han querido poner un restaurante o han ponido un puesto de tacos o tortas y han batallado un demonial. Y los chinos con una facilidad ponen un puesto de comidas, y de ahí están viviendo aparentemente una o dos familias. ¿Cómo entraron al país? ¿Cómo tuvieron los permisos? ¿Quién sabe? ¿Se acuerda del chino Chen Liguan, no me acuerdo cómo se llama, el que tiene ahorita en el bote en Estados Unidos, el que dijo Copela Socuelo? Bueno, ese cuate tenía en su casa más dinero en efectivo que Carlos Slim. ¿Quién no pudiera hacer que hubiera más como él y que estuvieran financiando la entrada de chinos a América Latina y a todo el mundo? Los chinos están ahorita en todo el mundo metidos en negocios.
En África controlan gran parte de la economía de muchos países africanos. Tienen muchos intereses en América del Sur, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, no se diga. En México tienen un gran interés con las reformas que se han hecho, las reformas energéticas, sobre todo la generación de energía, no tanto de petróleo, sino de energía. Además están metidos en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que los chinos son los poseedores de gran parte de los bonos del tesoro de los Estados Unidos? Los tenedores es la palabra correcta. Es decir, que casi que todo el dinero que de Estados Unidos pertenece a China. Así están las cosas ahorita, Están metidos en Europa, gran parte de las, salvo en Alemania, pero en gran parte de los países europeos tienen muchas inversiones. Y están metidos obviamente en Asia, casi todos los países menos en Japón, y obviamente menos en Taiwán. Hay mucha inversión china en Corea del Sur. Hay un fenómeno un poquito extraño ahí. Corea del Sur también se considera uno de los dragones de Asia. Sin embargo, los japoneses siempre los han discriminado, pero los chinos los han acogido y les han dado mucho apoyo. Corea del Norte, pues ya sabemos la dictadura que viven, pero para bien o para mal está sostenida por China también. China también tiene el mayor ejército que pudiéramos encontrar actualmente. Es la mayor potencia militar, cuenta con miles de aviones de combate de última generación. Se sabe que ha declarado que tendría alrededor de entre 260 a 300 cabezas nucleares, pero se piensa que pudiera tener más. Se sabe también que China tiene una gran cantidad de submarinos y obviamente millones de efectivos militares bien entrenados. Si nos vamos a lo que podría ser una posible confrontación con China, que mucha gente en Estados Unidos se está pelando porque se haga, es decir, yo he ido a gringos que quieren que Obama vaya y le declare la guerra a China por babosadas. Sería un suicidio realmente para Estados Unidos, y de por sí los Estados Unidos están tan mal ahorita, están en una situación pésima. Yo las últimas veces que he viajado para allá, realmente es impresionante la decadencia en la que han caído en cuanto a miseria. ¿Por qué? Porque de ser un país capitalista se convirtió en un país populista, y China, de ser un país socialista, se convirtió en el mayor país capitalista. Y ahí están las personas trabajando y trabajan sus 8 horas, tienen sus derechos laborales, tienen muy buenas escuelas, han desarrollado muy bien su medicina, tienen un ejército muy poderoso y están infiltrados de una manera muy sutil en todos los países del mundo. No hay en algunos países pudiera haber rusos, en otros pudiera haber japoneses, pero chinos hay donde sea. Ya les di el ejemplo con los restaurantes de comida china, que aún en los pueblos más pequeños hay al menos un restaurante de comida china. Y no por eso los estoy satanizando, simplemente les estoy queriendo que abran los ojos y que contemplen esta realidad de lo que es China actualmente. Otra cosa muy importante, China tiene un conocimiento milenario de muchísimos años. Se sabe bien que Marco Polo sustrajo de las bibliotecas de China el mapa que después fue el mapa de Piri Reis, en el cual Cristóbal Colón se basó para, según él, llegar a las Indias, cuando en realidad lo que estaba llegando era América. Pero se sabe que los chinos ya tenían conocimiento de América. Los chinos tienen un libro sagrado, que digamos que es como su Biblia, por llamarlo de algún modo, pero para ellos el término sagrado no existe, que es el I Ching, que es entre filosofía, de adivinación, por decirlo de algún modo. Y tiene otros libros que son incluso secretos, que nomás cierto grupo de chinos tienen acceso a él. Hay la teoría que los chinos han estado planeando la dominación mundial desde hace miles de años, antes que los Illuminati, antes de que los masones. Los chinos ya estarían pensando en efectuar una posible dominación mundial a través ya sea de la rama militar o la rama comercial. ¿Por qué? Porque fue de los primeros países con mayor desarrollo comercial interno, aún dentro de su propia
aislamiento con el resto del mundo, China tenía un impresionante siempre ha tenido un impresionante comercio interno. Tiene conocimientos de astronomía más avanzados que incluso los mayas o los egipcios. Y se sabe que muchos conocimientos milenarios no los han dado a conocer porque no lo consideran que sea el tiempo adecuado para hacerlo. Entonces, a lo que vamos es de que muy probablemente los chinos estén basándose o estén estableciéndose como un nuevo orden mundial a su manera. Yo se los dejo de tarea, analícenlo, chequen más investigación, hagan más investigación por su cuenta, chequen el nuevo banco de los BRICS, el cual está liderado por China y sus aliados. Recientemente ya hubo el caso de la señora Kirchner de Argentina, que de plano Vladimir Putin le dijo, ¿sabe qué? No les pague nada, al cabo yo lo haga fuerte. Textualmente eso le dijo. Y pues claro, con el poder económico de China. China es el primer país en reservas de oro del mundo y creo que le sigue Rusia. Y Estados Unidos no figura en los primeros 10 países con mayores reservas de oro. Y China sí. La economía de Estados Unidos, recuerden que está basada en la especulación, es decir, en dinero que no existe. Y no produce nada, o casi no se produce nada en Estados Unidos. En China se produce casi todo lo que usamos nosotros, o lo que se usa en todo el mundo. Se produce y aparte tienen oro para respaldar su sistema económico y su moneda. Es por eso que los chinos, las últimas crisis las han salteado, soltando dinero y financiando a los países que están en verdaderos problemas, como ha sido Estados Unidos. China le ha prestado dinero a los gringos para que salgan de sus problemas. Así está la historia ahora. Yo soy Poncho, espero que les haya gustado este video documental de China. Observen en sus ciudades, verán que hay muchos chinos. Vean que son de bajo perfil. Nunca van a oír una nota escandalosa de un chino, de un accidente, uno que ha alcoholizado, un robo, nada de eso. Son gente de muy bajo perfil, pero ahí están y nos están observando. Yo soy Poncho, les agradezco que hayan visto este videoprograma. Los espero en el próximo videoprograma. Los invito a que se suscriban al canal. No olvides cuando te suscribas, darle un clic al engrane y darle a la opción para recibir notificaciones de correo electrónico cada vez que subo un video nuevo. Síguenos en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Agréganos en tus círculos en Google Plus. Y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.